Bienvenidos, bienvenidas amigos, amigas de Puerto Rico, del mundo, al programa De Adentro Afuera. También pueden accesarnos a través de jaguartv.tv. Esta ocasión amerita, en mi carácter personal, un agradecimiento a su presencia aquí con nosotros. Este invitado, aparte de representar para nosotros los actores puertorriqueños un gran ejemplo de dedicación y de talento extraordinario, también lo cuento entre mis amigos, y pertenece a una generación de actores. Él a su vez va a dejar un legado de artistas para el escenario y para la cámara. Me refiero a René Monclova. Esta plaza de gerente general de la megatienda esa que tiene la C está cogido ya, así que porque había que ser extranjero y yo soy puertorriqueño, estoy overqualified. Vamos a coger la guaguita para Río Piedra, para entonces coger un cajito público para Sidra, a ver si esta plaza de gerente de personal de esa farmacéutica está en pie todavía. Tanta queja de la gente con esto de la gasolina. Nosotros los peatones no tenemos problemas con la gasolina. Después de todo, estas chancletas no caminan con gasolina, caminan con hongo y piedaleta. Y de ese yo tengo para repartir. Bienvenido. Gracias. ¿Qué pasó, René, sabemos que, como mencioné, tú perteneces a la familia Monclova Vázquez. Tu padre, a quien también conocí, Félix Monclova, y tu madre, Mirna Vázquez, dejaron un legado tremendo en el teatro y la actuación en Puerto Rico. Tú continúas, tus hijos también continúan. ¿Cómo fueron tus años durante ese periodo de tu niñez donde tú empezaste a percibir de lo que se trataba, que empezaste a despertar a esto que llamamos actuación dentro del teatro, dentro del cine, dentro de la televisión, porque también como niño trabajaste en televisión? ¿Cómo, alguna anécdota, algún recuerdo que tú quieras compartir con nosotros? Pues mira, en mi casa era nuestra naturalidad, nuestra cotidianidad era levantarnos en la mañana para ir a la escuela y ver a papi trabajando en algún maquillaje, en una época en que no había tantos recursos como ahora, ni existían tiendas especializadas. Papi con materiales muy rudimentarios, con pedazos de plástico de los que se usa para tapar la ropa en el laundry, con tape transparente o cinta adhesiva transparente, hacía calvas, narices, y siempre estaba trabajando, estaba inventando siempre. Papi era un embelequero en el mejor sentido de la palabra. Mami era la más coherente de los dos, era la encargada de poner en práctica las locuras que se le ocurrían a papi. Uno de los legados más importantes de ellos fue la Cooperativa Nacional de Artes Teatrales, que era una cooperativa para actores. Y como todas las cooperativas estaba obligada a darle servicio a la comunidad donde estaba enclavada la cooperativa, el teatro. Y era el antiguo Teatro Apolo en Barrio Obrero. Hicieron una labor extraordinaria con la comunidad de Barrio Obrero. Tan es así que la gente de la comunidad protegía el teatro como propio. El teatro fue quemado, siempre se dijo que fue por que hubo mano criminal para que el dueño original, porque era alquilado, cobrara los seguros. Nunca se probó, la versión oficial fue que se quemó, que fue un cortocircuito, pero los primeros que entraron a apagar el fuego fue la comunidad, que rompió, que se quitó camisa, se la puso en el puño, rompió cristales, entraron a tratar de apagar el fuego. Eran gente con un gran compromiso social y utilizaban el teatro porque era su oficio, era su punto de partida para colaborar con el país, para aportar al país. Recuerdo de niño que como hijos de actores, perseguidos políticamente en aquella época, porque eran los años de la Guerra Fría, en pleno apogeo de la Guerra Fría, les daban bola negra en los canales, los viejos no trabajaban.
no tenían grandes oportunidades de trabajo. Y cortaban el agua y la luz a cada rato en casa porque los viejos no tenían trabajo. Y mi madre, que era una mujer brillante, nos decía cosas como, íbamos a estudiar como los próceres, como Betances, como Hostos, con velas, con quinqué. Y nos prendían velas y quinqué y era una maravilla estudiar a la luz de velas y quinqué como los próceres. Y era más sencillo que eso, era que habían cortado la luz. Pero ese ambiente de utilizar el oficio para transformar la realidad y de hacer de una realidad muy dura, una realidad mucho más digerible, incluso mágica, ¿verdad? ¡Evangelista! Trajeron esta carta. Helo, vete a jugar. La tierra está dura, ¿sabes? Pero es buena. Dará buen tabaco. No la lee. Las cartas nunca traen nada bueno para los pobres. Sin abrirla, sé lo que dice. Es del ejército. No querrán que vuelva. Quejan. Los periódicos andan locos pidiendo que todos vayamos a pelear a la guerra. Y yo soy veterano. Pues por eso no deberías volver. Ya ves. Por eso me llamo. Evangelista. No es malo que nos llamen. El gobierno cuenta con uno, porque sabe que todavía soy muy hombre. Es como si el general dijera, Evangelista, ven conmigo a la guerra, que tú eres más duro que los soldados reclutas. Sí, y lo eres. Por eso voy. Pues se las daba su sensibilidad de artista. Y nosotros nos criamos a la luz y al calor de esa sensibilidad. Fue muy importante en nuestros años formativos el teatro, de las primeras... A mí quédame una galleta para que hable y 10 para que me calle. Te lo digo. En esas primeras experiencias teatrales y televisivas, yo recuerdo que en una ocasión yo estaba haciendo un programa de deserción escolar con papi en el Canal 6, y yo estaba pasando líneas tirado en un sofá, y papi estaba pasando las líneas muy en serio, siguiendo sus movimientos, haciendo como lo íbamos a hacer. Y yo estaba tirado para atrás, tirando líneas, y papi me dijo, cógelo en serio, se te va a olvidar. Y a la hora de hacerlo, boca de santo, se me olvidó todo. Papi dijo las líneas de él, las mías. Y al final me dijo, si vas a hacer esto, hazlo en serio, si no, no lo hagas. Y fueron ese tipo de cositas que fueron pasando a lo largo de mi vida que me hizo escoger esto y asumirlo con la seriedad y la responsabilidad con que me enseñaron y me obligaron mis mayores. Esos años que mencionas, que estabas trabajando con Félix, con tu papá, también Eugenio, tu hermano, estaba. Claro. Yo los recuerdo en televisión trabajando juntos, como estos dos hermanos que después terminarían por ser mis hermanos también. Yo los estaba viendo a la distancia. Y para esa época fue que tú hiciste Un niño azul para esa sombra. Poco más o menos. Yo tenía 10 años cuando hice El niño azul para esa sombra. Esta obra de René Márquez, una obra, marca el teatro puertorriqueño porque es una obra que incluye absurdo, Sí. incluye contenido político y demás. Y tú interpretaste el rol principal del niño. El niño Michelin. Y eras a tu vez hijo De Félix. De Félix, Papi, que hacía Michel, mi que padre. hacía. Luego, entonces, fue que ingresaste a estudiar música en la Escuela Libre de Música. Simultáneamente, más o menos para la misma época, estaba ya en la Escuela Libre de Música Sí. y actuando también. Estudiaste trompeta Estudié trompeta y piano. y piano. Sí.
que ahora tu hijo continúa. Mi hijo Félix. heredó el piano que me regalaron mis viejos, que fue un piano que tenía su historia propia, como era un piano comprado a plazo, se lo llevaron como 5 veces en el proceso de pago. Y de hecho la última ocasión que se lo llevaron, faltaba un pago de $25. Y papi tuvo que hacer un préstamo y buscar el dinero para transportar el piano de regreso. Después mueren los viejos, ese piano se va a dar vueltas a casa de los tíos, de no sé dónde. Cuando mi hijo cumple 11 años, me dice, yo quiero estudiar piano. Y yo digo, yo sé que yo tengo algún piano. ¿Dónde está? No lo sé. Identificamos dónde estaba y lo reparé, estaba muy deteriorado. Y ese fue el primer piano de mi hijo y después se dedicó a pianista clásico. Mi hijo es concertista y maestro de piano. Y no sabíamos que aquel piano que me habían regalado a mí, se lo estaban regalando a él, era para él, que fue el que le sacó provecho de verdad. Y entonces de tus 4 hijos, Félix Eugenio está en actuación y en música. En música. Camila está completamente, es actriz. Mirna Marina es violinista, estudia en Filadelfia con su esposo, que es venezolano, que es violinista venezolano, de la Orquesta Bolivariana, Sinfónica Bolivariana de Venezuela. Y Sara Elena, la pequeña, que estuvo estudiando ballet hasta este año, ahora ingresa en la Julián Acosta, especializada en teatro. Entonces, Eugenio, tu hermano, sigue Es actor y maestro. actor y maestro. Sí. Héctor Iván, tu otro hermano, no siguió. No quiso seguir porque talento tenía, pero se dedica a escribir, es un gran escritor. Él sí es un gran escritor. Sí. Y tu sobrina, la hija de Eugenio, es una excelente actriz. Mariana es una excelente actriz. Sí. Es decir, que ustedes componen de verdad una familia grande y poderosa dentro del teatro y la actuación en Puerto Rico. Sí, y sin duda alguna, pues la base, el tronco de ese árbol son los viejos, pero después cada uno de ellos, además de ir utilizando lo que han aprendido a lo largo de los años, la experiencia, el mimetismo de estar viviendo con actores, lo han cogido en serio, han estudiado y se han dedicado y están en el ambiente del teatro por derecho propio, todos ellos. Voy a regresar en particular a tu madre, a Mirna Vázquez, y quizá mucha gente no recuerde o desconozca que ella tuvo un padecimiento del corazón que siempre estaba se mantuvo condenada a muerte desde que nació. Sí. Cuéntanos un poco de eso. Desde niña ya se sabía sí. que estaba con Mami un corazón. padecía de una condición que se llamaba estenosis aórtica y mitral. En aquella época, estamos hablando de los años 50, ¿verdad? Cuando ella era adolescente, cuando era niña, no existía tratamiento como tal, eran tratamientos experimentales. Ella pasó 5 operaciones a corazón abierto y de ellas las primeras 4 eran operaciones que se hacían por primera vez, que se reemplazaba la aorta humana por una de cerdo, por una plástica, porque se sacaba la misma aorta de la persona, se abría y se volvía a poner, porque estenosis es eso, que se reducía la aorta. Estaba condenada a muerte desde niña, no podía tener hijos, le dijeron que no podía tener hijos, que no llegaba a los 11 años, ella era muy voluntariosa y dijo, sí, yo voy a tener hijos. Sí, yo voy a llegar, yo voy a pasar de los... Y nos tenía nombre desde niña. Decía, voy a tener 3 hijos y se van a llamar así, así, así. Y por su voluntariedad estamos nosotros aquí. Ya la última operación fue en Boston en el año 75 y murió de complicaciones, murió de un paro renal. Y fue básicamente, salió del escenario, prácticamente la sacaron del escenario para ya despedirla. Sí, sí, casi. Casi. Tú sabes que yo tengo en esa obra que mencionaste, la del Niño Azul para esa sombra, que es una obra de 3 actos, el primer acto y el tercero se desarrollan en el día de hoy, o sea, en época presente. El segundo acto es una retrospección a 2 años antes de la historia. Entonces, el director, Ángel F. Rivera, decidió hacerla de corrido, sin entreacto. O sea que yo salía, me cambiaba para la retrospección, hacía el acto y salía otra vez, me cambiaba y hacía el tercer acto. En cada una de las salidas, entre escena y escena, yo salí y le preguntaba a mami, ¿cómo va esto? Yo tenía 10 años. Y mi mamá estaba agarrada de una soga, así, no hablaba y me decía con la mano,
Y yo salí otra vez, hacía el segundo acto, eso fue en el estreno. Y salgo para cambiarme y le decía, va caminando chévere, y me hacía, pero no hablaba, agarrada de la soga. Cuando termina la obra le digo, ¿cómo quedó? Y me dice, quedó preciosa, pero yo me voy, que hay una ambulancia afuera que me está esperando porque estoy en fallo cardíaco. Y así mismo cogió, se montó en la ambulancia y se fue. Entonces, si esa gente era así de brava, uno no puede darse el lujo de hacerlo mal a conciencia. Te puede quedar mal, porque tú sabes que esto, como es un arte vivo, es una experiencia, no importa lo bien que te hayan quedado 20 funciones, la 21 puede pasar algo que no esperabas o estás en un estado de ánimo distinto. Para eso se ensaya, para tratar de que no importa lo que esté pasando en tu vida personal, las cosas sigan pasando y que parezca que es verdad lo que estás viendo. Pero cuando esa gente le enseñó a uno así, con tanto sacrificio y compromiso, uno como que no puede darse el lujo de ser irresponsable. Y tanto ella como Félix no solamente hicieron un nivel de trabajo excelente como actores, sino que hicieron labor filantrópica eran maestros, ella era maestra también. Correcto. Si había que participar en una marcha por un derecho que se debía defender, etcétera. Todo el tiempo. Ellos fueron muy activos en todas esas... Sí, políticamente eran muy políticamente y socialmente. Mi primer recuerdo con los viejos es en los festivales de Claridad, antes de que se convirtieran en la fiesta de pueblo que son ahora, que eran para recaudar fondos para el Semanario de la Independencia. Eran en Pedregales, no eran estas cosas vistosas que son ahora con auspicios de cervezas y cosas. En Pedregales nosotros con guiñoles, la familia Monclova haciendo guiñoles, Héctor Iván de 5 años, mi hermano menor, haciendo a Don Chago, el papá de Juan Maribra, por ejemplo. Y eran gente muy comprometida políticamente y socialmente. Por lo que ellos creían que era... Por lo que creían que era justo. Sí, Mami, que de hecho, en Boston, donde muere, nunca consiguió trabajo. Lo que hizo fue labor con la comunidad, en específico con Villa Victoria, que era una comunidad puertorriqueña que habían desplazado para arreglar los edificios donde vivían, con el compromiso que se los iban a devolver cuando los arreglaran. Y los engañaron vilmente. Era para arreglarlo y arrendárselo a otra gente. Claro. Pero fueron a corte, mantuvieron una lucha muy activa y lograron prevalecer y les devolvieron esos edificios. Y antes de morir, mami no trabajó con trabajo remunerado, pero trabajó con la gente de Villa Victoria y los ayudó a conseguir su victoria. Bueno recordar esa gente que ha hecho ese trabajo de altura. Y voy a pasar ahora a unas áreas que tienen que ver más con la técnica que tú utilizas como actor y si, por ejemplo, tú viste, bueno, déjame mencionar que el título de este programa es De adentro a afuera, porque es una traducción del inglés inside out, que es como volverte hacia afuera, lo traducen hasta como vomitar o virar al revés, que es un término que se usa en actuación. En actuación es uno de los conceptos que más se menciona para significar actuación natural, actuación que también se llama actuación orgánica, natural, Visceral. sí. Que es una actuación creíble, una actuación donde el actor está tratando de parecer o está tratando de lograr ser lo más verdadero posible, que no sea un tipo de teatro o de actuación que sea más representativa, sino que sea más de verdad, más honesta, más sincera. Y tú eres de los actores puertorriqueños que quizás siempre que se menciona o mencionamos entre nosotros los actores esta cualidad de actor, tienes ese don, creo que es más que nada natural, que por lo tanto, sabemos que proviene por una genética de tus padres. Y quería preguntarte si tú viste durante tu niñez a otros actores de aquellos que ya fallecieron o que estén todavía por ahí, que también tuviera esas cualidades que le llaman de actuación natural, también le llaman la actuación del método. Sí, papi fue de los primeros que en este país empezó. Papi era autodidacta, no estudió formalmente en ninguna universidad, pero él
fue de los primeros que asumió el método como su plataforma de estudio para la actuación, que no es otra cosa que partir, que está tomado de Stanislavski, que es un teórico soviético, que plantea que todos los seres humanos tenemos vidas similares, sentimientos similares, experiencias similares, que tenemos que partir del sí mágico aquel de Stanislavski, que era, si yo fuera tal persona en esta circunstancia, en este país, en esta realidad, si yo fuera Hamlet, por ejemplo, y fuera un príncipe que han asesinado a mi padre y mi madre se hubiera casado con el asesino y yo viviera en Dinamarca, y si tomamos eso como realidad, si yo fuera esa persona, ¿cómo yo reaccionaría ante los eventos extraordinarios de esta obra? Porque regularmente todas las historias son gente ordinaria en momentos extraordinarios. Pues nos es común a todos. Sabemos cómo reaccionaríamos ante la traición, ante el amor, ante el desamor, ante el amor a la patria, ante la insatisfacción. Y es prestar nuestra naturaleza, nuestra realidad física, prestársela a ese personaje. En aquella época en que mi padre comienza a hacer esto, lo que estaba de moda, lo más que se estilaba hacer eran novelas. Y venía también, la televisión estaba empezando, venía de las novelas de radio, que tú tienes que representarlo todo con la voz. Que eso entonces requiere que lo que le falta a la gente para completar la experiencia, que es ver al personaje, tú se lo hagas con la voz, le hagas creer con la voz que tú eres de tal forma. Entonces tendrías que imaginarte cómo habla un hombre de 6 pies rubio, tú sabes, para complementar con la narración y eso. Y en ese sentido, en aquella época, pues los actores venían de esa experiencia de la radio y eran más grandes que la realidad, eran más grandilocuentes. Declamaban. Lo que era importante el decir, porque eso era todo lo que había. Y entonces eran muy correctos en el hablar, y eso iba en detrimento de la realidad, porque tú no puedes representar a un puertorriqueño que no aspire las S como una cosa cotidiana, porque lo hacemos todos, de la gente más erudita y más estudiosa hasta el hombre de calle. Y en ese sentido, pues papi empezó a ser un pájaro raro, pero admirado porque estaba logrando cosas que los demás no lograban. Sí. Jacobo iba por ese camino también, Jacobo Morales. Don Víctor Arrillaga, que era mucho mayor que ellos. Que eso era usted y tenga, esa era la estaca de amarrar los actores naturales. Don Víctor no decía una línea maldicha ni por casualidad, ni sin querer. Sí. Era una maravilla de actor. De verdad, tú llegaste a actuar con Don Víctor. Era una maravilla de actor. Decía con una verdad pasmosa, de verdad. Benjamín Morales también estaba en esa vertiente de actores naturales, que probablemente ellos no podían decir yo pertenezco o estudié o utilizo el método, porque no es así. De hecho, los mejores actores que se mencionan como exponentes del íconos, método. Jamás estudiaron el método, no, ellos son el método. Ellos, al contrario, James Dean fue a una clase con Lee Strasberg y no volvió. Y jamás volvió. Y Marlon Brando no quería tampoco saber de... Ellos le dieron lustre al método, claro, al revés. Sí, es decir, que los actores que representan el método no estudiaron con Lee Strasberg. Sí. Algunos de ellos sí, como Meryl Streep y algunos de estos actores. Exacto. Pues entonces tenemos que a partir de los años 50 o 60 en Puerto Rico y empieza a ocurrir ese cambio donde se está buscando una actuación más natural, donde literalmente los actores empezaban a rascarse el fondillo, a tocarse la nariz, era a buscar un poquito más de naturalidad. De humanidad. A dar la espalda al público. Es decir, que eran menos declamadores, menos en este estilo de oratoria. Y más que hubiera una acción, porque la gente va a un cafetín a tomarse un café y dentro de eso habla, pero el café es su razón de haber ido allí. Claro. Y entonces antes pasaba que en las novelas la gente se encontraba a hablar y no pasaba nada. No pasaba nada. No iban a nada, a ningún sitio. De hecho, parte del método, del llamado método, es que tú haces actuación a través de los objetos. Si tú tienes un objeto frente a ti como actor, debes utilizarlo, utilizarlo a tu beneficio para comunicar emociones.
Tú no puedes dejar un vaso ahí sin tocarlo, porque ¿para qué está el vaso ahí? De alguna manera el método brega con estos elementos de integrar lo físico, lo Sí, que porque está a esos tu detalles alrededor. humanos también determinan los personajes, porque una persona, por ejemplo, que tiene aversión a los microbios, no coge un vaso en un sitio público de la misma manera que cogerías tú o yo. Claro, sí. O alguien que, por ejemplo, coge una cerveza y la limpia antes, o que no se la puede tomar directamente y la tiene que servir. Tú sabes, todo eso habla del personaje también y es utilizar todo eso a favor del personaje. Claro. En tu caso, ¿tú tienes estudios formales, digamos, el bachillerato, maestría, MFA, o combinaste unos estudios o talleres, o qué tipo, o preferiste irte más a la práctica y de la práctica llegar a la teoría? Mira, yo entré a la universidad a los 16 años. En esos años, yo entro simultáneamente a la universidad, mueren los viejos en los años subsiguientes, se queda uno un poco como sin norte, sin saber exactamente qué va a hacer. Tenía una novia que el papá le había dado un derrame cerebral, me fui a trabajar. Entonces tomé la universidad como el sitio donde yo iba a poder realizar las obras que no iba a hacer después en el mundo profesional, porque es donde se hace Siglo de Oro, donde se hacen las obras de Brecht multitudinarias, que necesitan 100 personas de elenco, que no lo puedes hacer en el teatro profesional porque no hay quien pague eso. Que el presidente Reagan estableció una ley que el que quisiera seguir estudiando con beca más allá de los 4 años tenía que estar inscrito en el servicio militar. Y yo dije, sobre mi cadáver muerto, yo no me voy a inscribir en el servicio militar. Y me quedé afuera naturalmente, no porque me votaron, no por un caso administrativo, no porque no quisiera, sino porque no tenía. Y me quedé a 30 créditos de terminar el bachillerato. Como tú sabes, nuestro trabajo, sí, la práctica, la teoría es fundamental. Lo que aprendas de los libros, de otras experiencias, de otra gente, de otros países, pero realmente se aprende haciendo. Y los errores que cometemos o lo que aprendemos en una obra no necesariamente lo podemos aplicar en la próxima. O sea que es un trabajo como de maestro aprendiz, como es la música, como es la pintura, que es haciendo que tú sabes. Exacto. O que vas aprendiendo. Todavía uno no puede decir que sabe, uno todavía está pues averiguando. Hay cosas sí ya resueltas, cosas técnicas de la utilización de la voz, ese tipo de cosas. Pero más allá de eso, tú sabes que esto es un trabajo de hacer sí, todo el tiempo. Y dije, pues llegó mi momento de ponerme a hacer y olvidarme de la academia un poco. Y de hecho eres uno de los actores que más trabaja en todo lo que tenemos disponible en el momento Sí. en Puerto Rico, que incluye teatro, el poco cine que se hace, televisión y las llamadas locuciones, que son los voiceovers, que son la publicidad, los anuncios. Vamos a continuar hablando de estos y otros temas después de una pausa.